Hola colegas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues seguimos trabajando en nuestra clase online. Recuerden que hemos estado analizando la evolución de una sustancia ante los cambios de presión y temperatura. Estos cambios de presión y temperatura son muy importantes y gracias a la ecuación de Clapeyron yo puedo dibujar los diagramas de fase como usualmente los conocemos. En el diagrama de fases yo lo que tengo pues es la presión en contra de la temperatura, ¿sale? Entonces, bueno, el conocimiento que hemos tenido de la ecuación de Clapeyron me indica de qué manera van a ser las transiciones de fase y vimos dos casos particulares, ¿no? El caso de una sustancia como cualquier otra y el caso del agua, que es un caso bastante extraño y rarito porque el volumen molar del agua en estado sólido pues es mayor que el volumen molar del agua en estado líquido. Sí, lo interesante de este gama de frases es que yo tengo, ¿sí?, el conjunto de puntos, ¿sí?, a diferentes presiones que me permite observar una transición de fase de lo que sería el sólido, ¿sale?, al líquido. ¿Sí? Es este conjunto de puntos que me permite observar la transición, la transformación de sólido a líquido, ¿sí?, a diferentes presiones y temperaturas. ¿Sale? Bueno, y además yo puedo observar la transformación de líquido al gas. ¿Sí? Que es, bueno, en este caso no es una curva tan derechita como esta, es una curva. Tengo que justamente, en este caso la pendiente aquí es mucho más acostada que esta, ya lo hemos nosotros identificado de manera adecuada. Y vimos además que la transición que se puede dar de sólido al gas tiene la primera parte de la pendiente es un poquito más importante que esta, ¿sale? Entonces, analizando los puntos que yo observo aquí, acuérdense que una línea se forma por un conjunto pues de puntos, un conjunto infinito de puntos. ¿Qué cosas importantes yo puedo ver en esta gráfica? Bueno, primeramente, aquí tengo el punto triple. En este punto es la temperatura y la presión a la cual se observa la coexistencia de los tres estados de agregación: sólido, líquido y gas. ¿Vale? Aquí es donde observo yo esto. Y bueno, además, este diagrama de fases me permite entender usualmente cómo son las transiciones de fase, por ejemplo, a una atmósfera. Es decir, la transición de fase que yo conozco de manera típica, por ejemplo, para el agua. Si ven esta gráfica que yo les he pintado, pues es el diagrama de fases para el agua. ¿Por qué? Porque tengo esta pendiente muy aguda, pero es una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque delta V molar es negativo. ¿Vale? Entonces, a una atmósfera, ¿qué pasa? Pues bueno, a una atmósfera yo tengo la intersección esta, pues es justamente la temperatura de fusión, ¿sí? Y tengo aquí esta otra intersección, es la temperatura de ebullición, ¿vale? Es como usualmente nosotros lo conocemos, ¿sí? Bueno, cosas interesantes aquí. Yo lo que veo es que si yo voy bajando la presión, ¿sí?, si yo me voy moviendo de aquí para abajo, ¿sí?, yo voy a poder llegar a una presión en donde yo voy a encontrar el punto triple, ¿sí? Y más aún, si yo sigo bajando la presión, yo puedo observar el proceso de sublimación, que es de sólido a gas. Este es un proceso de sublimación de sólido a gas, ¿sale? De aquí para acá. Como bien me preguntaban hace ratito, ¿por qué tengo que dibujar aquí esta curva partiendo de este punto triple? Bueno, porque justo aquí coexisten las tres fases, sólido, líquido y gas, ¿no? Y además que el final de esta línea aquí pues es el final del conjunto de puntos que transforman de sólido a líquido, ¿sí? También este que está aquí es el final de las transformaciones líquido-gas y además debe originar de esta manera pues la transformación de sólido-gas, que es la sublimación, ¿sí? Entonces este punto triple es muy importante.
Cosas muy interesantes en esta gráfica, además de que yo puedo observar pues estas transformaciones sólido-líquido, líquido-gas, sólido-gas, ¿sí? Yo tengo aquí un punto muy interesante, ¿sí? Este punto que está aquí se tiene muy bien localizado, es a 374 grados Celsius y 220 atmósferas. Este es el punto crítico del agua, ¿sí? ¿Qué es el punto crítico del agua? Bueno, a diferencia de los puntos de fusión y puntos de ebullición, en donde yo tengo una coexistencia, ¿sí? Una coexistencia de las dos fases, sucede que yo por encima, ¿sí? Por encima de esta presión y por encima de esta temperatura, yo ya no puedo ver la coexistencia entre las fases gaseosas y líquidas. ¿Qué significa esto? Significa que si yo estoy, ¿sí? Por ejemplo, en este punto en particular, le voy a llamar a este punto un punto A, ¿sí? Este punto A es un punto en donde tengo, fíjense, esta temperatura, le voy a poner TA y tengo esta presión PA. Y yo lo que hago es incrementar, en este caso, la presión. ¿Qué significa incrementar la presión? Pues hacer un proceso de compresión. Sucede que yo voy a estar pues lejos de este punto crítico, que significa que voy a poder estar de este lado de la gráfica, incluso si llego a esta presión y me vengo para acá, ¿sí? Y me quedo de este lado, yo podría estar de este lado, incluso bajar aquí, ¿sí? Sin la necesidad de observar una transformación súbita de gas a líquido. No la voy a observar, ¿sí? Por eso es el punto crítico, justamente por eso se llama el punto crítico. ¿Qué es lo que voy a observar? Pues bueno, se observa que de manera local existen transformaciones de manera desordenada de gas a líquido, cuando yo voy subiendo, en este caso, la presión, y cuando me voy moviendo para acá. No sucede así, por ejemplo, cuando yo estoy en este punto que le voy a llamar punto B y me muevo así, por ejemplo, a la misma temperatura, por ejemplo, incrementando la presión y me quedo aquí, en el punto C. Esa transformación BC es muy evidente, es la que observamos nosotros desde el punto de vista, pues bueno, en la parte real de nuestras vidas, ¿sí? Yo veo una transformación de gas a líquido, ¿sí? Y es muy evidente porque de manera súbita se me transforma todo el gas en líquido, justo cuando atravieso esta barrera. Aquí no sucede así, ¿sí? Por eso le llamamos el punto crítico, ¿ok? Entonces, este diagrama de fases es muy importante y muy interesante. Hay diagramas de fases muy extraños, estos son bastante facilitos, porque tengo estados de agregación sólido, líquido y gas, ¿sí? Ahora, como ya les había yo mencionado, yo puedo elevar mucho la presión. Elevando mucho la presión y bajando la temperatura, de este lado que está aquí, y es algún asunto que por ahí les pedí que investigaran, existen aproximadamente 10 o 11 o 12 tipos de hielos, ¿sí? El estado sólido del agua, que son cosas muy interesantes porque, bueno, son agregaciones de las moléculas de agua en estado sólido que me dan diferentes arreglos moleculares que por lo tanto tienen diferentes propiedades moleculares, diferentes volúmenes molares y que son muy interesantes para entender justamente las interacciones que se dan en el agua. ¿Sale? Entonces, bueno, hemos visto lo que se refiere al punto crítico. ¿Qué más es interesante de nuestro análisis que estamos haciendo? Bueno, finalmente vamos a ver dos cosas más, que es la integración de la ecuación de Clapeyron, ¿sí? Y la regla de las fases, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es la integración de la ecuación de Clapeyron. Seguramente alguien que hable francés me va a decir, no se pronuncia Clapeyron, se pronuncia Clapeyron o como sea, no se preocupen, ¿sí? Se puede pronunciar así como se lee en español, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué tengo aquí con esta ecuación? Bueno, yo he escrito y he dibujado incluso la ecuación de Clapeyron de esta manera, la derivada de la presión con respecto a la temperatura. Y por ejemplo, para el caso en particular de el equilibrio, fíjense, el equilibrio sólido-líquido, en este caso en particular,
yo tengo que esto es igual a la delta S de fusión, ¿sí? Entre la delta B de fusión. Esa es la ecuación que ya hemos sacado, ¿sale? Bueno, entonces, teniendo esto de esta manera, como les habíamos dicho en la clase pasada, yo lo que puedo hacer si veo esta ecuación es pues darme cuenta que es una ecuación diferencial y acordarme que la delta S para un proceso que es reversible se puede escribir como delta H, ¿sí? Sobre T, ¿sale? Evidentemente es la delta H de fusión, ¿ok? Entonces, tengo yo una ecuación diferencial que tengo el deseo irrefrenable de integrar. Entonces, la diferencial de P, voy a separar esta ecuación, es la delta H de fusión entre delta B de fusión. Y tengo aquí, pues, ¿quién creen? La diferencial de T sobre T. Entonces, aquí, bueno, aquí es obvio y directo lo que va a pasar, ¿sí? Si yo integro esto entre los límites de la presión 1 a la presión 2, pues yo voy a integrar aquí los límites de una temperatura, ¿sí? Que le voy a llamar T, y esa temperatura que esté prima, ¿sí? Sin embargo, fíjense que estoy cambiando las presiones. Si me doy cuenta, me fijo en mi gráfica, en mi diagrama de las fases, aquí en mi diagrama de fases, pues bueno, si yo modifico la presión, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar si tengo una presión aquí? Ah, pues tengo un punto de fusión. Si yo cambio la presión, me muevo, por ejemplo, para acá, en este caso, para arriba, incremento la presión. Ah, pues voy a obtener otra temperatura diferente de fusión, ¿sale? Entonces, esos límites de integración son, en este caso, pues los límites de integración que tienen que ver con la fusión, ¿sí? Dependiendo de cada tipo de presión que yo esté llevando a cabo mi experimento. En este caso, pues va a ser la fusión, ¿sí? De TF, y el límite superior es la fusión T'. ¿Vale? Entonces, bueno, yo integro esta ecuación y lo que tengo es lo siguiente. Tengo P2 menos P1, evaluando los límites de integración, porque bueno, la integral de esto pues es simplemente T, evaluando los límites de integración. Y fíjense aquí, si yo tengo que tanto el volumen molar como la entalpía son, digamos, se comportan de una manera decente en ese intervalo de temperaturas, no cambian en ese intervalo de temperaturas, entonces yo las puedo considerar como constantes, ¿sale? Entonces tengo delta H de fusión sobre delta B de fusión, ¿sí? Y bueno, lo que voy a hacer es integrar esto, y pues la integración de esto es directa, es logaritmo natural de Tm' entre Tm. Ya estoy aquí evaluando el límite superior,